Hola, Hare Krishna. Mi nombre es Narasimha Kripadas, soy discípulo de Indradyumna Swami, nací en la Ciudad de México en el 79, o sea que tengo como 40 años. Y bueno, pues básicamente desde los 16 años tengo como una inclinación a la búsqueda espiritual. De alguna u otra manera estuve buscando como la manera de ser feliz, de estar como liberado de la ansiedad de muchas de las cosas que vivía en mi adolescencia, y empecé a buscar en la meditación, en el vegetarianismo, en el yoga y en distintas formas de tal vez New Age y todo eso de relacionamiento, de realización espiritual. Tenía un intenso deseo, la verdad tenía un intenso deseo de encontrar algo más profundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice es que mientras estudiaba en la universidad, en la UNAM, estudiaba historia, decidí salir de viaje por el mundo a tratar de entender algo más de mí mismo. Y en esos viajes, al final, bueno, tuve muchas experiencias, como se tienen en los viajes. A veces conocí gente muy interesante y todo, y siempre me sentí como cuidado y protegido. Estuve en Europa, estuve en España, bajé hasta Marruecos, estuve en el desierto del Sahara y muchas veces me quedaba sin dinero, no tenía nada de situaciones favorables, y entonces de alguna u otra manera trataba de resolver las situaciones como, no sé, confiando, ¿no? Y entendí que con esa confianza resolví muchas cosas, ¿no? A veces dormía en la calle, pero siempre me sentía protegido. Estuve viajando en Francia, en Suiza, en varios lugares. Al final de mi viaje sentía que había vivido muchas cosas muy, muy lindas, muchas experiencias. Estaba en Florencia, en Italia. Había dado la vuelta hasta Praga, hasta Berlín, hasta Suiza, etc. Entonces me sentía como que había logrado muchas cosas, como que estaba muy satisfecho por una parte, pero sentía como que algo faltaba, como que algo hacía falta, ¿no? Como que había logrado las cosas materiales que todo el mundo habría podido querer, en términos de viajes, experiencias, aventuras, conocimiento de personas, reflexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sentía que una cosa estaba faltando y me daba como sopor el pensamiento de que iba a regresar a México y todo iba a volver a la normalidad. En ese entonces yo tenía 21 años. Y bueno, estaba en esos pensamientos cuando, de alguna u otra manera, pues aparecieron los devotos cantando Hare Krishna en la calle, en un Harinam en Florencia. Y yo los vi y me cautivó mucho, ¿no? Lo que estaban haciendo. Yo ya conocía a los devotos antes, había tenido algunos encuentros con los devotos de la Ciudad de México en Coyoacán. Había cantado el mantra Hare Krishna en algún viaje en Palenque o algo así con alguien, nada digamos así como institucional, pero conocía el mantra, conocía a los devotos, pero en ese momento me llamó mucho la atención ver, ¿no? Y ellos cantaban en una de las calles más concurridas, como suele hacerse en los Harinams de Florencia, y era una calle obviamente muy materialista, llena de aparadores, llena de gente que solamente buscaba, o sea, que parecía buscar mucho como este aspecto material de la vida, ¿no? Y yo me sentí más identificado con ellos que con el resto de la gente. Me acuerdo de haber visto un devoto, Prabhu Siamakunda se llamaba, que era un devoto viejito, y al lado había un policía como de la misma edad. La diferencia es que el devoto estaba brincando, saltando, muy emocionado, mientras que el policía tenía esta cara de enojo, de dureza, ¿no? Entonces eso yo entendí, dije, pues, ¿qué camino quisiera yo en la vida, ¿no? Entonces me pareció obviamente mucho más atractivo el del devoto saltando y brincando feliz, ¿no? Entonces caminé atrás de ellos, me dieron un poco de Mahaprasada. Cuando me dieron ese Mahaprasada tuve una experiencia como que me hubiera hecho una explosión adentro, ¿no? Como si hubiera explotado dentro de mí. De hecho, y esa explosión me hizo algo muy raro, porque yo me acuerdo que pues en esos tiempos traía un cigarro en la mano y también traía un helado en la otra, porque necesitaba disfrutar demasiado, ¿no? Entonces necesitaba usar todos mis sentidos para poder disfrutar. Y entonces me acuerdo que después de que me dieron este prashada, así como que me hizo explosión, yo me levanté donde estaba y lo seguí, y una voz como interna me dijo, bueno, dale la última fumada porque ya no vas a fumar. No sé de dónde me vino esa idea, yo ahora puedo entender que haya sido tal vez el Paramatma, pero sentí que
bueno, hice eso, tomé la última fumada, tiré mi cigarro, me apresuré a seguirlos y los seguía un poquito a la distancia, ¿no? Pero ellos me recibieron y me volvieron a dar maja, etcétera, varias veces. Al final dije, bueno, yo traía mi mochilota, en esos tiempos pedía muchos aventones y de hecho en ese momento estaba a punto de viajar hacia, no me acuerdo, a Roma o a algún otro lugar. Y entonces, entonces traía todo y estaba acostumbrado a, pues no sé, a pedir aventones, a que la vida me llevara hacia donde fuera, hacia los vientos hacia donde fueran. Y dije, bueno, pues tal vez puedo quedarme con ellos. Yo ya era vegetariano, dije, pues puedo meditar y tener vegetarianismo con ellos un rato y ya después sigo mi viaje. Entonces me acerqué con ellos y todo y me invitaron al templo y yo me subí en el auto con ellos. Tengo el recuerdo de haber sentido como una gran paz en ese auto, ¿no? Como si ese auto me fuera a llevar para un destino diferente. Y cuando llegamos al templo, el templo era hermoso, es el templo de Villa Brindavan. Era ya de noche porque había sido un Harinam en invierno, pues era noche. Eran los tiempos de Damodarastaka. Recuerdo la bruma porque había como bruma y tenían unas bocinas que sonaban y tenían música, no sé si era Prabhupada, no recuerdo, pero obviamente estaban los mantras de Hare Krishna y parecía como si la vibración entera de la finca, del edificio, fuera tan ligera que se soportara sobre la bruma. Era como un momento surrealista. Y luego entré pues al templo. Me sorprendió mucho que después de venir de Harinam todavía fueran al templo, ¿no? Así como dijo, órale, son muy intensos estos muchachos, ¿no? Como se la pasan en esto. Y bueno, vamos al templo. Y cuando entré al templo, vi a Srila Prabhupada y lo vi en ese momento. Pensé que estaba el maestro, ¿no? Entonces me incliné, así, hice mis reverencias y después me acerqué un poco más y dije, pero es de plástico. Pero entonces me quedé muy apreciativo del hecho de que pareciera tan real, ¿no? Entonces yo dije, él realmente está aquí, ¿no? Entonces, pues tocaron Damodarastaka que yo sentí muy bonito, realmente sentí como algo dentro de mi corazón. O sea, la mañana siguiente me levanté, 4 de la mañana para el Mangalártica, me sentí feliz de esa vida y dije, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, tenía esa sensación, ¿no? Claro, después vinieron varios momentos de dificultad en donde dudé de esas palabras, ¿no? Pero en ese momento fue así, entonces empecé a quedarme un día tras otro y sobre todo el primer mes fue un mes donde iba para adentro en un río de devoción tan intenso que yo no sé por qué, esa misericordia que a veces les toca a las personas, donde todo en mi vida se volvió claro, todo se volvió lúcido. Claro, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida y quería resolver ese aspecto mental de mí, ¿no? De qué voy a hacer, ¿no? Con mi vida, pero de todas maneras lo soltaba. También era como una purga de todas mis actividades pasadas, ¿no? A veces me iba al bosque, lloraba, de todas como de, pues ya sabes, como de cuando uno siente como del remordimiento de las acciones negativas y todo, y como de querer cambiar y ser una mejor persona. Y en ese sentido, pues viví días hermosos, ¿no? Cada uno de esos días era increíble, días de mucho silencio porque vivía en un monasterio muy lejano con muy pocos devotos, yo era el más joven de todos. No me sentía tan conectado con los demás por la edad, pero me gustaba mucho también, me la pasaba meditando en silencio y cantando Hare Krishna. Y tuve también varios maestros ahí. Ramaragava Prabhu fue mi mentor, un devoto argentino, muy importante para mí porque él lograba moverse de acuerdo a lo que yo necesitaba escuchar en el momento. De hecho, las cosas que él decía eran muy poderosas y me convencían siempre de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Entonces yo siempre le agradecí mucho su enseñanza, su protección, su ayuda y su amistad. Y bueno, así gradualmente. Obviamente después tuve momentos difíciles en el monasterio en los cuales yo me quería ir porque pues nunca calculé en mi vida volverme un monje. Yo no era algo que quería y tampoco me dio mucho tiempo de pensarlo. Simplemente llegué al templo y eso empezó a pasar gradualmente, pero muy rápido. O sea, en un mes yo ya estaba en una situación de ser monje o no serlo, ¿no? Entonces, bueno, me fui quedando. Y después tuve esta lucha enorme de permanecer a lo que yo había entendido como una verdad en ese momento, ¿no? Y de tratar de desarrollar esta conciencia de Krishna, esta visión de Krishna, de tratar de volver a encontrar el placer espiritual que había recibido al principio y pues
fui muy serio, ¿no? Traté de ser muy serio, leía siempre, cantaba siempre, estaba en todos los programas, hacía servicio siempre y trataba de tener mi mente siempre pensando en Krishna, bien focalizada. Así pasaron los años. Después, por azares del destino, tuve que regresar a México y bueno, aquí empezó otra etapa, una etapa un poco diferente, un poco menos intensa en el aspecto devocional, pero también ha sido de mucha utilidad en equilibrarme un poco, ¿no? Y esta etapa fue una etapa de, bueno, al principio fue de mucho Sankirtan, de viajar por varios países de Latinoamérica predicando, distribuyendo libros, presentando la conciencia de Krishna, hacer festivales en grande, que eso era uno de mis grandes sueños en el monasterio, como servir, ¿no? Yo me sentía como un poco atascado de estar adentro de un templo sin poder darle eso a los demás, ¿no? Porque eso era una realidad, en los templos como eso no suele suceder, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve esta oportunidad de participar de esta manera y entonces pues equilibrarme gradualmente, casarme y experimentar la vida de casado, que la vida de devoto casado, al menos para mí, ha sido diferente a la vida de devoto brahmachari, en el sentido que la vida del brahmachari totalmente enfocada en Krishna, ¿no? Hice más o menos 10 años de brahmachari, 9 años y cacho, y después de esos 9 años, bueno, pues llevo ahora 10 años casi casado, entonces más o menos ahí estamos, y pero la he vivido diferente. La intensidad de la capacidad de concentrarse en la vida espiritual del brahmachari no es igual a la del grihasta. El grihasta tiene otros deberes, otras distracciones, y entonces ahora pues la lucha naturalmente es volverse un mejor devoto como grihasta, ¿no? Como mantener estos principios que son importantes, también este relacionamiento con el mundo, digamos, con la gente del mundo material, y en una manera consciente de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 2 servicios. Bueno, tengo un servicio como subdirector del BBT, me encargo de la gran mayoría, de muchos de los aspectos logísticos de la distribución de los libros en México, y bueno, pues trato de participar en lo que se pueda en este aspecto de incentivar la distribución de libros y yo mismo distribuirlos. También, de hecho, ahorita, para los que no sepan, estamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Hemos distribuido grandes cantidades de libros, estamos muy emocionados. Somos el único stand que presenta la literatura clásica de la India, Bhagavad Gita, Sri Upanishad, Srimad Bhagavatam. La gente está respondiendo muy bien y nosotros estamos muy contentos, agotados pero felices, ¿no? En la plataforma del Sankirtan, que es una plataforma que nos eleva a todos. Más tarde tendremos una conferencia sobre el Bhagavad Gita, una presentación del libro. Y bueno, ese es uno de mis servicios, y bueno, es mi servicio. Y además también tengo mi trabajo como maestro de preparatoria, doy clases en una preparatoria. Y bueno, me interesa el aspecto de seguirme formando profesionalmente. Creo que es importante que los devotos no descuiden demasiado esa parte, sino que ellos también se vayan formando profesionalmente, que entiendan que naturalmente salir del ashram implica un cambio de vida y que uno puede estar en una mejor condición para predicar y presentar la conciencia de Krishna, ¿no? Y creo que los estudios nos catapultan a eso, como por ejemplo poder dar clases, como por ejemplo tener maestrías o escribir libros o esas cosas en términos, digamos, de actividades de una persona, digamos, con cierto renombre material, siempre tiene alguna importancia para nuestro movimiento, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos y bueno, pues me siento feliz de eso y pues muchas gracias por esta entrevista, Tavi. Vamos a seguir presentando pues la literatura en todos los sentidos y los conocimientos de Prabhupada en la medida de lo posible. Esperemos ser más puros para que esta capacidad de presentarla más pura en un mejor modo se manifieste con nosotros, ¿no? Mientras tanto, en la capacidad en la que tengamos, seguimos predicando y presentando los libros de Prabhupada a todo el país. Muchas gracias. Hare Krishna.